todos hemos sido testigos, los católicos, de la sucesión de distintos escándalos de distinta índole dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Un sacerdote acá, el anuncio de lo que se ha descubierto que sucedió en el pasado en Irlanda, que aunque haya sido en el pasado con los casos de abusos sexuales investigados por la misma Iglesia hoy en día, ciertamente sigue siendo trágico y doloroso y desconcertante para los católicos. O saber que una familia religiosa o una congregación está sufriendo a consecuencia de las conductas o de la doble vida de alguna autoridad. Todos conocemos esas circunstancias y de alguna manera varias de ellas se han acumulado en el tiempo. Entonces eso desconcierta a algunos y hace preguntar, bueno, en primer lugar, ¿no se necesitaría más transparencia en la Iglesia? Y en segundo lugar, preguntar cuál debe ser nuestra reacción como católicos. Son preguntas legítimas, pero esas preguntas no se pueden responder si no se tienen en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, el sentido histórico y en segundo lugar, el sentido de nuestro deber como católicos. ¿A qué me refiero con el sentido histórico? Muchas veces los católicos, porque no conocemos la historia de la Iglesia, creemos que lo que acontece en nuestra época es único. Solo en nuestra época ha habido un escándalo como el que nosotros estamos viviendo. Solo en nuestra época se ha dado tanta incredulidad entre la gente y tanta apostasía y herejía. Solo en nuestra época ha habido un gran papa como el Papa Juan Pablo II. No es así. La Iglesia ha vivido escándalos peores que estos. Cuando uno revisa la historia y ve, por ejemplo, los que se conocieron como los siglos de plomo, el siglo X y XI, después de Cristo, obviamente, en la historia de la Iglesia, son catastróficos, y otros muchos más en términos de escándalos y de conductas absolutamente escandalosas. Nosotros no sabemos lo que es una herejía de las dimensiones de las que fue el arrianismo en el siglo IV y V. Hay historiadores que dicen que probablemente en algún momento más de la mitad de los cristianos eran herejes, es decir, arrianos. Es la herejía propuesta por Arrio, que señalaba que Jesús no tenía una naturaleza divina, que era simplemente un hombre, ¿no? Y fue una herejía que duró muchísimo tiempo, que tomó a las principales mentes de la Iglesia Católica de entonces. Los principales padres de la Iglesia alrededor del siglo IV gravitan todos en torno al problema del arrianismo, ¿no? Desde San Ambrosio hasta San Agustín y varios más en el Oriente. Entonces, nosotros hemos vivido épocas así, hemos vivido épocas donde hemos tenido papas como San León Magno, el Grande, como le llamamos a Juan Pablo II el Grande, San Gregorio Magno, tiempo después como el mismo Juan Pablo el Grande, y así sucesivamente. Hemos tenido una Teresa de Calcuta en esta época. En alguna época la Iglesia Católica tuvo a una Teresa de Ávila que gravitó muchísimo en la política española, o Santa Catalina de Siena, que además de ser mística y de ser una doctora de la Iglesia, le escribía al Papa con gran fidelidad pero con firmeza, señalándole que tenía que regresar a Roma a liderar a su grey, porque se había escapado por temor a ser atacado, se había ido al sur de Francia. Entonces, hemos vivido circunstancias peores que las que hemos vivido ahora. Si nosotros simplemente nos escandalizamos es porque nos falta conciencia de la historia de la Iglesia, y con esto no quiero decir que porque ha sucedido antes está justificado que suceda ahora. No, simplemente la historia nos revela algo que no podemos olvidar. Los hombres siguen siendo humanos, es decir, siguen estando heridos por el pecado y siguen teniendo la libertad de escoger entre el bien y el mal, y a veces ejercen mal esa libertad y escogen el mal. Y personas que deberían ser testimonio, que deberían ser estandartes, que deberían ser baluartes, caen estrepitosamente. Pero utilizando el símil que usaba el Papa Benedicto XVI, me parece muy importante decir que, como decía el Papa, muchas veces el estruendo que produce la caída de un gran árbol nos hace olvidar el silencioso crecimiento de todo el bosque. Y efectivamente, ¿cuántas personas tienen en cuenta, por ejemplo, el valor que están ofreciendo a la Iglesia los nuevos movimientos, asociaciones y familias religiosas que están surgiendo?
el hecho del crecimiento vocacional extraordinario en África o el crecimiento de la iglesia en la India o el crecimiento de las vocaciones en Filipinas y en Corea, donde los católicos han crecido del 3 al 10% en poco más de una década. Y es un país que ya está dando vocaciones, que ya está dando dinero de ayuda para la iglesia con solamente 10% de católicos, pero que pasaron, como digo, poco más de una década del 3 al 10%. Ahí tenemos un gigante, una potencia católica dormida en crecimiento, dormida a los ojos del mundo, no en la realidad. En la realidad es una realidad tremendamente vital. ¿Quién reporta sobre eso? Nadie. ¿En qué revista de variedades o de escándalos sale iglesia en Corea crece estrepitosamente? Nadie lo saca. Entonces nosotros no podemos perder el sentido de la historia y del tiempo. Y tenemos que recordar que circunstancias contradictorias en la iglesia, trágicas, escandalosas, vergonzosas y hermosas, radiantes, repletas del testimonio de santidad en otras, siempre se han sucedido y se han entretejido en esta realidad que está siempre herida por el pecado y siempre asistida por la gracia de Jesucristo, que es la iglesia. En segundo lugar, es el tema de la tarea de los católicos. Los católicos tenemos que entender que, salvo que alguno de nosotros sea obispo o sea una autoridad o tenga un papel específico que le obligue o se encuentre en una circunstancia que le obligue a él intervenir, en la mayoría de los casos nosotros no podemos hacer mucho. Cuando un sacerdote, por ejemplo, se convierte en una causa de escándalo debido a su doble vida, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Escandalizarnos? ¿De qué sirve? Lo único que podemos hacer es que la brecha que ha sido abierta en el cuerpo de la iglesia, que es nuestra madre, es decir, la herida hecha en el cuerpo de nuestra madre, tiene que ser sanada. ¿Con qué? Con la santidad. Los problemas de la iglesia requieren soluciones muchas veces administrativas que no han sido tomadas adecuadamente, sin duda. Pero la solución de los problemas no es una solución administrativa. No es que los obispos hagan tal o cual cosa, sean tanto o más transparentes. Porque cuando decimos transparencia, ¿qué cosa estamos diciendo exactamente? Cuando hemos visto nosotros el reciente caso penoso por quien rezamos constantemente, que es el padre Alberto Gutiérrez, hubo absoluta exposición, hasta sobreexposición de lo que aconteció. Y luego hubo una absoluta publicación por todos lados de lo que él decía de los hechos. ¿Qué más transparencia se necesita? El arzobispo reaccionó inmediatamente y en menos de horas ya había publicado un comunicado estableciendo cuál era la situación en la que se encontraba el padre Alberto. ¿Qué más transparencia se necesita? Justamente no son las soluciones administrativas las que van a cambiar a la iglesia. Va a ser la santidad, porque de eso vive la iglesia. La iglesia vive de la fidelidad de sus miembros a Jesucristo. Y eso nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, somos parte del problema. El problema principal de la iglesia no es el escándalo de uno u otro. Ciertamente ese es un problema, pero el verdadero problema es la cantidad de peso muerto que carga la iglesia por la cantidad enorme de tibios y mediocres que muchas veces nosotros mismos somos. No nos terminamos de convertir y, en consecuencia, como dice el Señor Jesús en el Apocalipsis, nos convertimos en vómito, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, justamente esa es la razón por la cual tenemos que ser conscientes que nuestra tarea no está en escandalizarnos, salvo que tú seas obispo. No te toca muchas veces tomar las decisiones que son necesarias. Lo que tú puedes hacer, lo que sí está a tu alcance, lo que está a mi alcance, lo que está a nuestro alcance, es nuestra santidad de vida. Contamos con la gracia, contamos con el llamado que lo conocemos, falta poner ahí nuestro compromiso y nuestra voluntad. Solamente en esa medida las cosas cambiarán como tienen que cambiar. Y solamente así los católicos estaremos cumpliendo el papel que realmente nos corresponde cuando se suscitan escándalos que siempre, lamentablemente, van a acompañar la vida de la iglesia. Que tengas un buen día.